Buenas tardes. Vamos a tocar el tema error médico y mala praxis. Aparte de los temas de la práctica que estaban haciendo, van a hacer un ensayo sobre la vocación ética en el ejercicio profesional. Eso se los voy a pegar, pero les estoy anunciando desde ahora. Es un ensayo personal de 3 páginas. La vocación ética en el ejercicio profesional. ¿Ya? Ese va a ser un ensayo, es una nota especial, la del ensayo. Vocación ética en el ejercicio profesional. Así que vayan pensando, y eso es un trabajo individual, no es un trabajo grupal. Bien. Entonces, el tema de hoy es error médico y mala praxis. Claro, es muy común leer lo que dicen errar es humano, claro, pero echarle la culpa al otro es más humano todavía, ¿no? Cuando a un médico es denunciado por un error humano, muy pocos reconocen su responsabilidad. Generalmente echan dedo a otros. No, yo estoy bien, la culpa es de fulana, la culpa es de sutano, y empiezan a tirarse el dedo, ¿no? A echarse el dedo ahí y quitar cuerpo. Algo así como esto, ¿no? Yo no fui, él fue. Bueno, pero claro, si bien es cierto que parte de la naturaleza humana, es cierto que uno se equivoca, ¿no? Bueno, es cierto, pero también uno tiene la obligación de buscar un sistema para tratar de equivocarse lo menos posible. Construyendo un sistema seguro, un sistema en el servicio de salud, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente cometemos muchísimos errores y que tienen muchos factores. Por ejemplo, todavía un instituto de esa época, en 1999, decía, por ejemplo, que la muerte en vuelos domésticos es 1 en 8 millones de vuelos. Y por eventos adversos en los hospitales era 1 de cada 27 a 34 ingresos. Miren la diferencia abismal. Entonces, muerte en vuelos domésticos, se cae un avión en 8,000 vuelos. En un hospital muere una persona cada 343 a 764 ingresos, muere uno por error. Por error. Eso es gravísimo. La Organización Mundial de la Salud hace muchos años, todavía en el 2007, estimaba que cada año a escala mundial decenas de millones de pacientes son víctimas de lesiones discapacitantes o mueren por consecuencia de errores en las prácticas médicas. Incluso habían hecho un estudio en esa época que en Europa 1 de cada 10 pacientes hospitalizados ha resultado víctima de alguna forma de daño prevenible. Daño prevenible. Entonces uno dice, ¿qué está pasando con los médicos? ¿Qué está pasando? Entonces, la cantidad de muertes por error médico es como si se cayeran 3 jumbos cada 2 días. Imagínense, es como si cada 2 días se cayeran 3 aviones. A eso equivale la cantidad de muertos por error médico. Eso es muy grave. Y si comparamos con las muertes por accidentes en Estados Unidos, por ejemplo,
por muertes por aviones comerciales, 329, por ahogamientos, 3.900, por caídas, me resbalé, me tequié, 14.000 muertes, por accidentes de tránsito, 43.000, y por errores médicos, 120.000. O sea, la diferencia es pues abismal. Entonces, cuando uno ve estos indicadores, uno dice, caramba, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Dentro de esto, en donde se veía más error en el Reino Unido y más todavía en Australia y Nueva Zelanda también. Y aparentemente el donde menos errores se veía era en Estados Unidos, en el estadio de Utah, ¿no? Y también en Francia estaba menos, pero tampoco, pero hay mucho error, de todas maneras. Entonces, la gente muere más por errores médicos que por causa del cáncer de mama o por accidentes de tránsito o por enfermedades del SIDA. Y el 50% de los errores son evitables. Eso es lo más triste. Entonces, como ven ustedes, hablar de error médico es de gran responsabilidad. Por eso es que el ensayo que van a escribir ustedes es los aspectos éticos, ¿no? La ética del ejercicio profesional. La ética en el ejercicio profesional, ¿no? La ética en el ejercicio profesional. Porque muchos de estos errores es también por errores éticos, por no cumplir normas. Entonces, miren ustedes, si nosotros tuviéramos médicos bien educados y pacientes que contribuyen a reducirlos, también disminuyen los errores. Y ahí están de por medio entonces no solamente las universidades, también están metidos las instituciones de salud, que tienen que tener un programa dentro del hospital para evitar los errores médicos y los eventos adversos. Tiene que haber todo un programa. Bueno, han habido muchas definiciones qué es un error médico. Algunas tan suaves como la de Lucien Lippe, que dice que es un acto no intencionado por acción u omisión que no logra alcanzar su objetivo o un acto que no logra el resultado esperado. Bueno, está dorando la píldora con esta definición. Porque es un acto no intencionado. Yo no tenía la intención de matar a esa persona. No tenía la intención de dejarle discapacitado de por vida. No resultó lo que yo esperaba en el tratamiento. Qué bonito, ¿no? Definirlo así. Entonces, James Rison da otra definición. Dice, fracaso es el fracaso de una secuencia planificada de actividades físicas o mentales para lograr un fin el cual no se puede atribuir a la suerte. Es mucho más honesto. No es cuestión que fue mala suerte, fue un accidente, yo no tuve que ver nada, pues a veces ocurre. No es así. Porque son secuencias planificadas de actividades que si usted las sigue como lo planificó, probablemente se van a cometer mucho menos errores. Bueno, y según que para él todo es suave, de Lucien Lippe, él dice, bueno, hay errores diagnósticos, ¿ya? Porque no utilizó las pruebas indicadas, porque no supo interpretar bien los resultados, o porque las pruebas que utilizó estaban desactualizadas, y eso causa ¿de quién? De la universidad.
¿De quién es causa eso? De que no supo hacer un diagnóstico, que no utilizó las pruebas indicadas, que interpretó mal los resultados o que no era la prueba que debía haber utilizado. ¿Se puede evitar eso? Por supuesto que sí. O errores terapéuticos, en el cuidado inapropiado, en error en la dosis, error en la administración del tratamiento, o errores quirúrgicos, pues no utilizó la técnica quirúrgica apropiada, o empezó muy tarde el tratamiento y no en el momento oportuno, y también porque no previó un tratamiento profiláctico, no avisó al paciente de los efectos colaterales y que inmediatamente tenía que acudir a su médico o suspender el tratamiento, etc. Y otros errores más. Falla en el equipo, falla en la comunicación, falla en otros sistemas. Entonces, esta forma que hace Lucien realmente lo plantea pues como algo inevitable, ¿no? Entonces uno se pregunta, un médico no puede estar equivocándose en el diagnóstico cada rato, no puede estar equivocándose en la prescripción cada rato, no puede estar equivocándose en la dosificación cada rato, no puede estar mal interpretando un resultado de un examen, de una prueba de laboratorio. Ahí hay problemas, ¿no? Entonces, por desconocimiento es un alto porcentaje, ¿ya? Un alto porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que no conocemos? Pues falta de conocimiento médico, evidentemente, falta de valores éticos y morales, confusiones, bloqueos, falta de concentración, errores del sistema. Todo eso puede influir. Dice, es que el sistema no funcionó, es que ese día estaba medio bloqueado, ¿no? No estaba en mi concentración correcta, estaba medio confundido. ¿Y por qué haces tratamiento médico, atiendes si estás en esas condiciones? Estás exponiendo a tus pacientes a cometer errores en el diagnóstico, en el tratamiento, etcétera. Por eso es que la parte ética es muy importante. Ahora, estos errores en medicina, bueno, ya se han descrito desde los años 30, siempre han habido errores quirúrgicos. Generalmente hablaban mucho de la cirugía, pero los errores no solamente se dan en la parte quirúrgica, también se dan en la parte médica, en la parte clínica. Manual para pacientes seguros, han sacado una serie de manuales, errores en medicina, construyendo un sistema seguro de salud, bueno, complicaciones en cirugía, muchas cosas se dicen, ¿no? Pero uno dice, bueno, pues, y si tienes un error por desconocimiento, por falta de experticia, porque no tienes las competencias, porque no aprendiste bien los cursos, porque no sabes leer un electrocardiograma, por lo que sea, si la universidad tuvo esa deficiencia y no te enseñó bien, tu responsabilidad es estudiar por tu cuenta, leer libros, no ser estudiante de apuntitos, de cuadernito, de copiecita, porque vas a salir un médico mediocre en esas condiciones. Vas a salir un médico mediocre. Entonces tienes que leer revistas científicas, tienes que leer libros, estar actualizado, asistir a eventos científicos, a congresos, a coloquios, etcétera. Cursos por tu cuenta que tomas, ¿no? Bueno, y así se han ido reportando siempre. El New England Journal of Medicine también, todavía desde el año 2002, reporta eventos adversos. Y claro, y si
no estudiaste bien los cursos de ciencias básicas, te vas a hacer esa pregunta, ¿no? Por aquí debería haber estado el hígado, lógico, está seguro en el hipocondrio izquierdo. ¿No? Entonces, ¿qué es error médico? Ya en términos más, realmente más serios, vamos a decir. Es un acto de equivocación. Eso es un error médico, un acto de equivocación, u omisión en la práctica profesional que contribuye a que ocurra un suceso adverso. Y ese suceso adverso puede ser desde un efecto secundario hasta la muerte. Ese es un error médico, una equivocación, por acción o por omisión, pero que termina contribuyendo a un error grave, a un error médico que tiene secuelas serias. Ahora, la causa de que el médico se equivoque pueden ser muchas causas. Puede ser como causa de, como consecuencia de, como el hecho en sí mismo, etcétera, que lo vamos a ver. Por falta de conocimiento, por ejemplo. No leyó, pues. Es que el profesor no lo dictó en clase. O sea que el profesor quiere que te dicte todo el Tratado de Medicina Interna de 3 tomos en 14 semanas. Tienes que leer por tu cuenta. Te va a decir lo básico, lo esencial. Pero tienes que leer por tu cuenta. Por no buscar el conocimiento. Claro, sí, pues yo no sabía mucho. ¿Y por qué no leíste más? ¿Por qué no buscaste más? ¿Por qué no profundizaste? Y si lo sabías, ¿por qué no lo aplicaste? ¿Por qué no lo aplicaste si sabías qué es lo que se debía hacer? También puede ser error por acción, por omisión, por distorsión al percibir y actuar. A veces estás tan cansado que, como decimos popularmente, está delante de tus narices y no lo ves. Y cuando uno ve, revisa la historia clínica y dice, pero ¿cómo no pudo darse cuenta de esta lesión, de estas características? Si se ve a simple vista. Pero evidentemente ese médico seguro en ese momento estaría pensando, sabe Dios en qué, o estaría cansado, agotado, y no la vio, pues. Y como no la vio, no actuó. También puede ser por un mal entrenamiento, que no recibiste el entrenamiento suficiente en el hospital, en donde tenías que haberte entrenado. Y también porque no hay buena comunicación entre el equipo de salud. No se entregan los turnos y no informan lo más importante de tal pacientito hay que tener cuidado por esto, por esto, por esto. Tal pacientito hay que tener cuidado por esto y por esto. Simplemente, chao, nos vemos, chao. Y el médico que entra recién tiene que enterarse de qué casos graves hay. Ahora, los niveles de error pueden ser, por supuesto, a nivel personal, a nivel individual, pero también puede ser porque el jefe del equipo no organiza bien su equipo o porque la organización del hospital o del establecimiento de salud es un caos y cada uno hace lo que le da la gana, nadie conoce el manual de organización y funciones, no manejan guías de tratamiento, cada uno hace lo que le parece. Y también porque hay errores en la intención, en la intencionalidad al momento de actuar. También en la planeación, en la ejecución, en la acción. Entonces, todo eso puede uno equivocarse. Entonces, el error son de diagnóstico y tratamiento, error al prescribir y producir efectos adversos de medicamentos, error en el proceso de atención y también hay errores administrativos. Entonces, si la causa más frecuente es inadecuado entrenamiento, yo tengo que preocuparme
¿cómo hago para aprender más? Porque las prácticas que me están dando son insuficientes y yo no creo que me sienta seguro con lo que estoy aprendiendo. Tengo que buscar por mi cuenta, hacer guardias voluntariamente, participar en visitas clínicas, en otros servicios, en mis vacaciones, pero para estar más entrenado. O sea, yo mismo tengo que buscarme el entrenamiento a veces, ¿no? Por fatiga, estrés, sobrecarga de trabajo, poca comunicación. Y los errores más graves de un médico puede ser no aceptar que podemos errar. Eso sería lo más grave. No, yo tengo entrenamiento, esto lo veo todos los días. Oye, al mejor cazador se le va la paloma. Eso es un dicho que es así. Por más que te creas un experto, se te puede escapar la paloma. Puedes cometer error. Entonces tienes que aceptar que a pesar de tu gran experiencia, puedes cometer errores para que siempre tengas cuidado. Lo peor todavía sería convivir con los errores. Acá todo el mundo se equivoca y todo el mundo se calla, todo el mundo se cubre las espaldas y de acá no sale nada. Eso es grave. Eso es grave. Tampoco no hacer un plan para reconocerlos. No hay ningún plan de prevención de errores. No hay nada. Y eso es un problema serio e institucional. Entonces, de todos estos, el más importante es creer que no se puede equivocar. Ese es el más grave de todos los errores. Entonces, ya hemos dicho que los errores por falta de conocimientos, porque no hay normas que te digan una metodología correcta, no hay guías de manejo clínico, cada uno aplica lo que le parece, lo que leyó, y no tiene las competencias procedimentales, las habilidades suficientes para ejecutar correctamente los diferentes procedimientos. Bueno, pero algunos dicen, no, es que nos daba mucho trabajo. En 6 horas, tú trabajas menos que un administrativo. Son 6 horas de trabajo, nada más, que tiene un médico. Que tenía mucha fatiga. Sí, pues, porque lamentablemente, como las remuneraciones no son suficientemente altas, te ves obligado a buscarte otros cacholitos, trabajar en 2, en 3 sitios, pero no sabes administrar tu tiempo para también relajarte, también descansar, también dormir, y terminas agotándote y eso afecta tu ejercicio profesional, ¿no? Entonces, por ahí alguien dijo, hay errores excusables, errores inexcusables y errores latentes. Eso es un cuento. Todo el error de por sí es inexcusable. Es inexcusable. Entonces, lo que hay que hacer es buscar cuál es la causa del error para no volver a cometerlos. Como dice, no tropezar 2 veces con la misma piedra. Y pues se puede trabajar con el famoso árbol de problemas, ¿no? O la espina de Ishikawa, en fin, uno puede decir, ¿por qué me equivoqué? ¿Dónde estuvo la falla? ¿Qué me falló? ¿Qué es lo que no hice mal o qué no hice? Pero también puede contribuir todo el sistema, ¿no? El sistema del hospital, la organización del hospital puede contribuir también a cometer esos errores, ¿ya? Entonces, si uno identifica las causas del error, tiene que ver si son en varios niveles, un sistema mal organizado, un hospital desorganizado, un servicio que cada uno hace lo que le da la gana. Entonces hay que actuar a diferentes niveles, no solamente a nivel del médico, sino a nivel de los otros niveles administrativos y organizacionales.
¿Para qué? Para desarrollar una cultura de seguridad. Una cultura de seguridad en donde todos evitan cometer errores. Eso sea la norma. Evitar cometer errores hasta donde sea posible. Bueno, así como hay errores, así como por ejemplo si en aviación se cometen la menor cantidad de errores posibles y se caen aviones, sí, pero se caen pues no todos los días, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos hacen un protocolo de seguridad muy estricto. Y cuando se cayó un avión, hacen toda una investigación para ver dónde estuvo el error. Si fue el error del piloto, fue el error del avión, dónde estuvo el error, ¿no? Y así hay en la seguridad institucionalizada, industrial, en todo lado hay protocolos de seguridad para evitar cometer errores. No se diga lo mismo en la industria nuclear. Y a pesar que hay protocolos estrictos, también hemos visto accidentes tipo Chernobyl, en donde la falla es de tipo básicamente organizacional, aparte del error personal que pudiera haber cometido el trabajador. En la NASA misma, que son tan estrictos en los protocolos, hemos visto que se han caído algunos cohetes, ¿no? Entonces, el error generalmente es humano, sí, pero hay que buscar la forma de cometer la menor cantidad posible de errores. Hay que hacerlo. Sobre todo cuando son eventos que de por sí son prevenibles y que no se actuó por negligencia. Por negligencia. Y no tener que ver esto, ¿no? Bueno, entonces, cuando cometemos errores, hablamos de la culpa médica. Entonces, ¿qué es una culpa? Es un defecto de conducta, de la voluntad o del intelecto, en sentido positivo o negativo, o sea, por comisión u omisión, ¿ya? Es un defecto de la conducta o de la voluntad o del intelecto para evitar o prevenir un daño. Entonces, si se produce el daño, ya usted tiene una culpa. Evidentemente, el error médico se entiende que no es voluntario. O sea, usted no lo ha hecho intencionalmente al propósito de cometer el error, ¿ya? Por lo tanto, se considera como una culpa no intencional o, como se dice, culposo. Porque si fuera intencional, entonces sería doloso. Doloso. ¿Por qué? Porque hubo intención de dañar, de hacer daño, de producir daño, ¿no? Entonces, generalmente los errores médicos son no hubo intención de hacer daño. Y en la actuación profesional del médico o del profesional de salud. Y la clasificación más comúnmente usada es 3. Puede ser eso por impericia, por imprudencia o por negligencia, ¿ya? Por impericia, por imprudencia o por negligencia. Por impericia es cuando usted no tiene la suficiente experiencia o habilidad para ejercer la medicina. Entonces tiene impericia, o sea, no tiene la experiencia, la habilidad, los conocimientos técnicos, las habilidades psicomotrices, las procedimentales para ejercer la medicina. Y puede ser impericia de origen, es que nunca lo aprendió, nunca lo estudió, o puede ser porque ya se olvidó, alguna vez lo aprendió, pero se olvidó y no se actualizó. O puede ser que nunca lo practicó, o sea, sabe la teoría, pero nunca lo hizo en la práctica. Entonces, teóricamente sabía cómo operar, sabía todos los pasos, pero nunca operó.
teóricamente sabía cómo hacer tal procedimiento, pero nunca lo hizo, ni vio una demostración siquiera. Entonces, en conclusión, decimos que la impericia es una incompetencia, es una ineptitud, una inhabilidad, una insuficiencia, una falta de experiencia. Claro, el problema es cuando alguien se mete a hacer algo que nunca lo hizo, o que lo hizo muy pocas veces y que no tiene la suficiente experiencia, eso es grave, porque puede usted producir daño. Y por eso es que es importante que si uno no tiene la suficiente experiencia, pedir a alguien con más experiencia hacer el procedimiento para que ir ganando práctica, sobre todo en procedimientos donde son muy riesgosos y por supuesto en cirugía con mayor razón. Bueno, acá hay varios ejemplos. Por ejemplo, si el diagnóstico preoperatorio fue incorrecto, si no se hizo bien el riesgo operatorio, en fin, y los exámenes no se pidieron todos los exámenes que eran necesarios, etcétera, etcétera. El otro hemos dicho que ese es impericia, este es imprudencia, es decir, hacer las cosas a la ligera, sin pensarlo prácticamente, actuar rápido sin analizar bien antes de actuar. Entonces, a la persona imprudente le falta templanza, le falta moderación, es muy, como decimos nosotros, es muy aventado, todo lo quiere hacer rápido y sin medir bien, oye, ¿qué cosa vas a hacer? ¿Por qué quieres hacer eso? Analízalo primero, ¿eso es lo correcto? No, hay que hacerlo nomás. No hay que hacerlo nomás, no. Analiza si eso es lo que corresponde hacer. ¿Para qué eres apurado? ¿Para qué eres aventado? ¿No? Entonces, esos son imprudentes. A lo mejor sabe lo que tiene que hacer, pero de repente no es lo que debe hacer en ese momento. Y por no analizar, no tomarse su tiempo, comete actos por imprudencia, ¿no? Entonces, siempre, ahí hay que luchar por tener el buen sentido, el saber analizar antes de actuar, pensar antes de actuar, ¿ya? Y el negligencia, ya ese es el flojo, pues el descuidado. Puede ser por descuido, por omisión, por falta de aplicación, no es muy ordenado en sus actos, en sus pasos, denotan falta de diligencia en su manera de actuar. Hace las cosas porque, bueno, no, esto, doctor, pero esto hay que hacer antes. No importa, no pasa nada, hazlo nomás y pasa. Sabía que lo que había que tener cuidado en eso, pero dijo, no importa, así nomás. Es un negligente, es un falta de disciplina, falta de no cumplir las normas por flojo, no porque las desconozca, sino por flojo, ¿no? Y comete negligencias. Y, por ejemplo, en negligencia también es abandonar un paciente durante la guardia, escaparse de la guardia, o no atender una emergencia porque tengo otro asunto que hacer, o ponerme a hacer huelga y abandono a los pacientes. Eso también es error médico por negligencia. O no, ¿por qué no le pediste una muestra, una biopsia? Pero había que hacerle, pues, pensarlo, sacarlas. No, estaba apurado, ese día no tenía tiempo. Ya ves, en tus narices ha pasado un cáncer y por negligente no lo diagnosticaste a tiempo. En cambio, el otro es ya la iatrogenia. La iatrogenia es más que todo, se produce un daño a la salud del paciente producida por el médico. Iatros significa medicina, médico, salud, y genios, que lo produce el médico, ¿no?
es un daño que se produce a la salud o al cuerpo del paciente a través de sus acciones profesionales, ¿no? Pero ese daño es como resultado indeseado. O sea, no es que no, yo no quise producir el daño, no. Usted hizo todo lo que tenía que hacer, hizo todo lo correcto, hizo todo lo que estaba en el protocolo. Así que no lo pueden acusar de impericia, imprudente ni negligente, porque hizo todo lo que estaba bien programado, lo que estaba bien estipulado. Hizo todo. Pero a pesar de que todo hizo, todo cumplió con todo el protocolo, con mucho cuidado, con todo lo que debería haber hecho, sin embargo, hubo un efecto no deseado, que no deriva de culpa del médico, no deriva de impericia, no deriva de imprudencia, no deriva de negligencia, sino fue un efecto no previsto, imprevisible. No, o sea, usted no pensó que podía pasar eso. Y eso se llama iatrogenia. Y evidentemente no es imputable jurídicamente al médico. ¿Por qué? Porque no fue por negligencia, no fue por impericia, no fue por imprudencia. Se hizo todo lo que debía haber hecho, pero a veces ocurren eventos adversos o situaciones que no estaban previstas o usualmente en los tratamientos y justo salió pues un evento adverso de ese tipo. Bueno, se han hecho una serie de sistemas para evitar, de defensas para evitar cometer daños, ¿no? Hay programas donde se dan muchos pasos previos antes de hacer tal cosa. Pero a pesar de eso, se ha visto que las barreras son como si fueran quesos suizos. Han visto, los quesos suizos son porosos, tienen como agujeros. Y a veces, aunque se tenían un montón de barreras, algunos se filtran pues por estos agujeros y se produce el daño, a pesar de todas las defensas que uno pone para evitar que se produzca ese daño. Bueno, entonces, iatrogenias se pueden presentar en todo acto médico, pero nunca serán imputables al médico porque el médico actuó correctamente. Pero errores por impericia, por imprudencia, por negligencia, de eso sí hay a montones. Y a eso se les llama malpraxis, o sea, mala práctica, mala práctica. Y eso sí pudo haberse evitado muchas veces. Bueno, errores se hay en todas las especialidades. A veces en obstetricia se ve un alto porcentaje, en cuidados intensivos ni se diga. Ahora con el COVID, donde no habían los médicos especialistas, intensivistas y necesitaban gente que han apoyado médicos de otras especialidades. Por ejemplo, médicos emergenciólogos que sí habían hecho rotaciones en cuidados intensivos, tenían una idea del manejo, pero no eran pues los especialistas. Entonces no sería raro que se hubieran cometido algunos errores. No. Entonces, la idea acá es cómo evitar en lo posible cometer errores. Esa es la idea, cómo tratar de evitar cometer errores. Si es por causas de la institución, de la organización, pues ni hablar. Tenemos que hacer todo lo posible porque organizar mejor el servicio, el departamento, que el hospital sea más exigente en los protocolos de manejo de enfermedades, de procedimientos, los reentrenamientos periódicos, las actualizaciones periódicas que tienen que tener los médicos, los cursos que tienen que asistir, de repente algunos stage en otros centros asistenciales para ir ganando más experiencia, etcétera, etcétera, etcétera.
Esa es la parte nosocomial organizacional. Pero también la supervisión para los procedimientos, sobre todo cuando son médicos jóvenes recién terminados de la residencia, que todavía no tienen suficiente entrenamiento muchas veces, los asistentes con más experiencia, siempre ellos deben de entrar a sala y poco a poco lo irán soltando a ese médico nuevo hasta, como quien dice, estén seguros de que puede hacerlo solo sin mayores riesgos. Lo mismo con el diagnóstico, con la medicación, con los cuidados, etcétera. Entonces, todo eso hay que hacerlo porque si no hay un programa de prevención, se van a seguir cometiendo los errores, ¿no? En las diferentes áreas de la hospitalización. Claro, entonces ya hemos visto que se dan en todas las áreas los errores médicos, que son inaceptables porque si son fallas personales o si dependen de las instituciones, en cualquiera de las situaciones siempre son inaceptables. ¿Ya? Ahora, hay efectos adversos que pueden producir daño también y muertes incluso. Si fue un efecto adverso no conocido, no predecible o raro, y el médico actuó correctamente, eso ya entonces es una iatrogenia, no es un error médico. Pero si usted sabía que puede producir ese efecto adverso y sabía que se puede producir, no digo frecuente, pero está dentro de las posibilidades, y no habiendo otra medicación, usted lo administra, sabe que está corriendo el riesgo que se presente el afecto o el efecto adverso. Lo mismo el cáncer y otras enfermedades. Entonces, las reacciones medicamentosas, generalmente, pues, si estaba bien prescrito el medicamento y hubo una reacción no prevista, bueno, eso sería una iatrogenia. Pero si usted no previó esos efectos adversos, eso sería ya un error. Lo mismo puede pasar en la cirugía. Hizo un procedimiento quirúrgico que no era el más adecuado, el más correcto, y ahí cometió un error médico. Es como cuando uno ve que va a ocurrir, si no hace prevención, es como ver esta foto de este niño. Le dan a un niño pequeño un vaso grande con agua y uno está viendo que se le está resbalando el vaso y no hace nada por prevenir el error. Lo más probable es que se le va a caer el vaso. Y eso es cuando no se hace prevención. Hay condiciones latentes que sabemos que en cualquier momento esas condiciones van a producir un error. Y no hacemos nada por corregir esas condiciones latentes. Esperamos que se produzca el error para decir, ay, se produjo un error. Qué pena, ¿no? Qué pena, pero usted sabía que se estaban dando condiciones y que en cualquier momento iba a ocurrir el accidente y usted no hizo nada. Bueno, ya sería el colmo que ocurriera esta, ¿no? Que le diga enfermera, vaya al internet y vea, entre a surgery.com y vea cuál es la técnica operatoria más adecuada. Ya sería el colmo eso, ¿no? Entonces, ¿la medicina es una actividad falible? Sí, es actividad falible. Pero cuando es por error médico, eso sí es más complicado, porque muchos de los errores se pueden evitar. Ahora, cuando es una iatrogenia, bueno, también puede ocurrir, ¿no? ¿Y quiénes son los que se afectan con los errores? Pues en primer lugar son los pacientes. Y en donde más errores se ha visto es en los adultos mayores, porque no hay experiencia como prescribir en adultos mayores. A veces se les dan 3, 4, 5 medicamentos simultáneamente. Cada especialista lo prescribe sin preguntar qué otra medicación está recibiendo, si de repente va a tener cruce de reacciones no deseadas. De repente el medicamento que se está prescribiendo no lo puede hacer porque está tomando tal o cual medicamento y hay interacciones medicamentosas graves. Y sin embargo usted lo prescribió
sin consultar, sin ver qué otra medicación tomaba. Claro, se produce la reacción medicamentosa grave y después empiezan a echarse la culpa, ¿no? Lo mismo en cuidados intensivos. También hay que tener mucho cuidado ahí, sobre todo cuando hay médicos residentes, internos, uno tiene que estar supervisándolos, chequeándolos, porque están en entrenamiento, ¿no? Y entonces todo eso depende de una buena organización del hospital. Bueno, hay intervenciones quirúrgicas que se hace la técnica operatoria correctamente, pero a veces aparecen complicaciones no previstas. Eso es una iatrogenia. No es un error médico, ¿no? Entonces, no confundir error médico con iatrogenia. Eso es muy importante. Por ejemplo, dentro de las complicaciones más frecuentes en cirugía está relacionada con la identificación incorrecta del paciente. Sería el colmo, que lo confunda un paciente por otro y le terminen sacando la vesícula a alguien que no vino por enfermo de vesícula. O le amputen la pierna derecha cuando la que debían amputar era la izquierda. O complicaciones anestésicas porque no se hizo una buena evaluación preanestésica, qué tipo de anestésica podía utilizarse, qué efectos adversos, cuál era su riesgo quirúrgico, etcétera, etcétera. No se cuidó bien la asepsia, la antisepsia, y hay un alto índice de infecciones de herida operatoria. Bien, han habido varios intentos para evitar estos errores. Hay listas de verificación que el Ministerio de Salud los ha puesto. Y bueno, algunos los están cumpliendo la lista de verificación para la seguridad quirúrgica, otros no. Incluso el mismo Organización Mundial de la Salud sacó un formato de listas de verificación para evitar errores, ¿no? El Ministerio de Salud también lo hizo. Y bueno, ya esto de tipos de errores, bueno, ya lo hemos visto. Entonces, la mejoría en la seguridad de los pacientes solamente se dará cuando los líderes de la organización de la salud y los profesionales acepten de que se pueden cometer errores y que por lo tanto hay que tomar todas las previsiones necesarias para evitar en lo posible cometer errores, sobre todo cuando son de tipo prevenible. Entonces, en conclusión, podemos decir que errar es humano, sí, pero ser brillante o cuidadoso no es suficiente. Hay que tomar todas las precauciones, todas las previsiones para tratar de cometer la menor cantidad de errores posibles. ¿Ya? Que no necesariamente todos llevan a la muerte, pero pueden haber discapacidades o pueden quedar secuelas que son irreparables. Entonces, ¿los errores médicos son prevenibles? Sí. ¿Debemos evolucionar hacia una cultura de culpa y una cultura de seguridad? Sí. ¿Por qué? Porque no se trata de buscar culpables solamente, sino también de evitar que hayan culpables en el sentido de evitar cometer errores. Así no vamos a tener que estar echando la culpa a nadie porque todo el mundo trabajó correctamente, siguiendo los protocolos, las guías, las normas, no, tenía buen entrenamiento, tenía conocimiento, sabía lo que estaba haciendo, estaba cuidadoso, ese día no estaba con efectos post-tranca, porque la noche anterior me pegué la tranca o no dormí bien, estuve en un tono o lo que sea y llego al hospital agotado, cansado, medio dormido, a querer hacer las cosas y lógicamente estoy exponiendo al paciente y más que seguro voy a cometer un montón de errores que podían ser prevenibles. Ok, voy a pasar lista un momentito, por favor.
Un momento, por favor. A ver, atención a la lista. Almoguer. Presente, doctor. Ya. Araujo. Araujo. Presente, doctor. Arcos. Presente, doctor. Arcos. Arias. Arias. Presente, doctor. Barrientos. Presente, Barrientos. Bonifacio. Bonifacio. Presente, doctor. Carvajal. Carvajal. Presente, doctor. Carvajal. Antes que me olvide, Desarrollo Académico ha dicho que no están respondiendo a las encuestas estudiantiles. Por favor, ya respondan a las encuestas estudiantiles, por favor. Ok, Carvajal presente. Cárdenas. Presente, doctor. Cárdenas. Carrasco. Carrasco. Presente, doctor. Casas. Presente, doctor. Castillo. Castillo. Presente, doctor. Chávez. Chávez. Presente, doctor. Contreras. Presente, Contreras. doctor. Cortés. Cortés. Presente, doctor. Ya. Cruz. Cruz. Presente, doctor. Cruz presente. Cunha. Cunha. Presente, doctor. Díaz Sánchez. Buenas tardes, doctor. Di- Presente. Ex. Presente, doctor. Ya. Fermín. Fermín. Buenas tardes, doctor. Presente. Galindo. Galindo. Buenas tardes, doctor. Presente. Gallegos. Gallegos. Presente, doctor. Guaringa. Guaringa. Presente, doctor. Jauregui. Jauregui. Presente, doctor. López. Presente, López. doctor. Maguiña. Maguiña. Presente, doctor. Medrano. Presente, doctor. Medrano. Miguel. 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 No está Miguel. Morán. Morán. Presente, Morán. doctor. Ya. Moreno. Moreno. Presente, doctor. Muñante. Muñante. Presente. Navarro. Navarro. Presente, doctor. Presente. Nizama. Presente, doctor. Nizama. Orellana. Presente, doctor. Orellana. Pandal. Pandal. Presente, doctor. Pérez, perdón, Pasapera. Pasapera. Presente, doctor. Pejerrey. Presente, doctor. Pérez. Presente, Pérez. doctor. Prado. Prado. Presente, doctor. Quiñones. Quiñones. Presente, doctor. Quispe. Presente, doctor. Quispe. Ramírez. Ramírez. Presente, doctor. Regalado. Presente, Regalado. doctor. Reyes. Presente, Reyes. doctor. Presente. Rivas. Rivas. Presente, doctor. Presente. Rivera. Rivera. Presente, doctor. Roca. Presente, Roca. doctor. Presente. Rodríguez. Rodríguez. Presente, doctor. Sáenz. Presente, doctor. Sánchez. Presente, doctor. Sánchez. Sosnávar. Presente, doctor. Sosnávar. Buenas tardes. Presente. Torres. 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 Presente, doctor. Buenas noches. Valencia. Valencia. Presente. Varillas. 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 No está Varillas. Vega. Vega. Presente, doctor. Ok. 20. 20. 20. Valerie. 20. No está. Vera. Vera. Presente, doctor. Ok. Entonces nos pasamos a la práctica. ¿Ya? Te han faltado Miguel, Varillas y 20. ¿Ya? Doctor. Los tres han faltado. Presente. ¿Quién es usted? Apellido. Varillas, doctor. Por ahí empiece, señor. Ya, ok, listo. Muy bien, entonces nos vemos, muchachos.